Un cordial saludo al jurado calificador que participará en las jornadas gerontológicas. Voy a presentar mi borrador de tesis con la temática de calidad de vida de las personas de los pueblos originarios celtales en tiempos de pandemia por COVID-19 en Ocosingo, Chiapas. Como directora de tesis, la maestra Jimena Gómez Chávez. Mi nombre es Diana Paola Hernández Díaz y pertenezco al octavo A en la carrera de licenciatura en gerontología. Como primer capítulo se titula La calidad de vida de las personas de los pueblos originarios celtales en tiempos de pandemia por COVID-19 en Ocosingo, Chiapas. El primer subcapítulo se titula El impacto de vivir en situación de pobreza y pobreza extrema durante el confinamiento por COVID-19. En ese subcapítulo abordo el tema sobre los pueblos originarios celtales, así como el impacto que trae en su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo y de mejorar su situación, puesto que no tienen las mismas oportunidades que el resto de la población que se encuentra en otra condición socioeconómica. Y durante el confinamiento, las personas que estaban en pobreza, que ya tenían grandes carencias de vivienda, alimentación, salud, acceso a servicios básicos, a seguro social, ahora evolucionó a pobreza extrema, lo cual se traduce que estamos al borde de una crisis alimentaria, lo cual es un tema que debemos de preocuparnos y generar alternativas porque la mayoría de la población chiapaneca está pasando por esta situación. Sabemos precisamente que la mayoría de los pueblos originarios se concentran en la zona del sureste. Por lo tanto, Chiapas es uno de los estados que más población de los pueblos originarios tiene, y lo cual implica que los gobiernos y las autoridades gubernamentales creen programas sociales y que solamente son paliativos para la pobreza, lo cual no resuelve el problema, pero sí lo prolonga más e incluso aumenta la población que se encuentra en esta condición. Es por ello que me interesé en realizar esta investigación porque es una temática demasiado importante en estos tiempos, puesto que nos incumbe a todos. El subcapítulo número 2 consiste en el propósito general de investigación y los objetivos específicos. Evaluar y analizar la calidad de vida de las personas de los pueblos originarios celtales en tiempos de pandemia por COVID-19 en Ocosingo, Chiapas, para visibilizar las problemáticas y generar propuestas que mejoren su situación en personas con condiciones de pobreza. Como motivo específico está evaluar la calidad de vida, analizar el impacto de la pandemia y visibilizar las problemáticas que conlleva vivir en una situación de pobreza y pobreza extrema, y generar propuestas para mejorar las condiciones de vida de personas de los pueblos originarios en condición de pobreza extrema. Como tercer subcapítulo está la importancia de visibilizar las problemáticas sociales durante la pandemia de las personas de los pueblos originarios en Chiapas y crear propuestas que mejoren su condición socioeconómica. La importancia de esta investigación radica en visibilizar las problemáticas de la desigualdad social a las que se enfrentan las personas de los pueblos originarios celtales, sobre todo durante el confinamiento, y comprender la influencia de vivir en condiciones de pobreza extrema en el proceso de envejecimiento de un individuo. Analizar el contexto sociocultural que implica pertenecer a los pueblos originarios. Evaluar la calidad de vida de las personas celtales y medir su nivel socioeconómico. Crear propuestas que les permitan mejorar su calidad de vida de manera eficiente, en vez de parar la pobreza como actualmente lo hacen los programas sociales y las políticas públicas que no son aplicadas en nuestra entidad federativa al menos. Los beneficios son dar a conocer las deficiencias de las políticas públicas y programas sociales destinados a brindar apoyos a personas de los pueblos originarios. Generar propuestas que contribuyan a mejorar su calidad de vida de manera significativa y visibilizar el impacto que ha tenido el confinamiento por COVID-19 en las condiciones de vida de las personas en pobreza extrema, así como contribuir al campo de investigación gerontológica para producir datos cuantitativos que futuramente pueden ser citados en futuras investigaciones, o para el diseño de programas destinados a este sector poblacional. Los beneficiarios son los beneficios directos, personas de los pueblos originarios celtales en Ocosingo, Chiapas, y la investigadora que llevará a cabo esta investigación. Los beneficios indirectos son la sociedad en general, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como la
institución académica UNACH por contribuir al campo de conocimiento para que diferentes profesionales les sirva de referencia en sus investigaciones. La línea de investigación es gerontología social. Como cuarto capítulo está el marco metodológico para abordar la problemática de investigación. El posicionamiento epistemológico es empírico, analítico, pospositivista. El corte metodológico es de tipo cuantitativo. El tipo de investigación es tipo descriptivo exploratoria y el universo sería la población total de los pueblos originarios celtales. La población son las personas de los pueblos originarios celtales de la zona selva del municipio de Cocingo que deberán cumplir con los lineamientos de esta investigación. De acuerdo a los criterios de inclusión es contar con la mayoría de edad, ser personas de los pueblos originarios celtales, miembros de la Asamblea del Congreso Regional Indígena en Ocosingo, Chiapas. Criterios de exclusión, ser menor de edad y no pertenecer a los pueblos originarios celtales o no ser miembro de la Asamblea del Congreso. Sistematización de la información. Técnica de recolección de datos. Utilizaré una encuesta y como instrumento utilizaré un cuestionario con preguntas cerradas. Los ítems serán preguntas cerradas con opciones de respuesta preestablecidas. Los indicadores que utilizaré para evaluar las condiciones de vida de este sector poblacional son la alimentación, la vivienda, la salud, el ingreso económico y los servicios básicos. De acuerdo a los antecedentes de vida, de calidad de vida y el impacto del confinamiento por COVID-19 en el envejecimiento de personas de los pueblos originarios celtales, se destaca la calidad de vida, que implica una serie de indicadores para visibilizar si existen carencias o no respecto a la alimentación, a la vivienda, al acceso a servicios básicos, a la educación, al seguro social, entre otros. Así como el proceso de envejecimiento de estas personas de los pueblos originarios es muy diferente al de una persona que se encuentra en otro sector poblacional, puesto que aquí influyen sus usos y costumbres, su cultura, sus tradiciones, sus vivencias y además de que la pobreza extrema radica más en los pueblos originarios, más que en la población urbana. Los pueblos originarios celtales, cabe destacar que tienen un envejecimiento diferente, por lo tanto, es un modelo de envejecimiento diferente al de otros sectores poblacionales. No podemos apegarnos al modelo occidental de envejecimiento activo y saludable, puesto que aquí es totalmente diferente la cultura. El impacto del confinamiento por COVID-19 ha traído graves repercusiones, sobre todo en estas personas, puesto que son las que desde antes de la pandemia ya se encontraban en gran situación de vulnerabilidad por vivir en condiciones de pobreza y estar solamente apoyados por el gobierno con pequeños apoyos que solamente palian la pobreza, como las despensas o que reciben pequeños apoyos como prosperan. La verdad, esos no les ayudan a salir de una situación económica con grandes carencias, solamente lo prolonga y no les ayuda. Al contrario, aumenta la población en esta situación porque pues toda la familia y todos los individuos salen perjudicados al no tener acceso a diferentes oportunidades que el resto de individuos en diferentes situaciones económicas sí tiene acceso. Como segundo capítulo se refiere a la contextualización sociocultural de los pueblos originarios celtales, es decir, debemos entender cómo es su contexto, cómo ven la vida y cómo es su entorno para así entenderlos y poder diseñar propuestas para poder ayudarles a mejorar su calidad de vida de acuerdo a su cultura. Por ejemplo, como son sus orígenes ancestrales, que descienden de los mayas y la influencia que tuvo la conquista española, así como los usos y costumbres que esto conllevó y las creencias religiosas que tienen gran influencia en su cultura y en la forma en que perciben y viven su vida. Y por lo tanto todo esto influye en el proceso de envejecimiento y la calidad de vida de las personas de los pueblos originarios celtales. Las problemáticas sociales en las que se enfrentan las personas de pueblos originarios en Chiapas consisten en la marginación, puesto que después de la conquista española, para evitar apegarse a todas las costumbres occidentales,
europeas y prefirieron marginarse e irse a los lugares más lejanos de las urbes para así poder conservar un poco de sus tradiciones y sus usos y costumbres ancestrales que han sido transmitidos de generación en generación. Otro factor es la exclusión social, puesto que muchas personas e instituciones no los incluyen como nosotros y los cuentan como personas de los pueblos originarios y las excluyen de ciertos beneficios, cierto acceso a oportunidades y no les dan las mismas oportunidades que ellos, puesto que no tienen la condición socioeconómica de una persona, por ejemplo, de la zona urbana para acceder a la escuela, para tener un acceso a alumbrado público, servicios básicos o poder acceder a servicios públicos de salud, puesto que como viven un poco lejos de las ciudades, tienen que recurrir a la medicina tradicional, puesto que no cuentan con, con clínicas cercanas que les puedan apoyar. Otra problemática es la discriminación, puesto que estas personas desde hace muchísimos años siempre han sido discriminados. Eso no es un tema nuevo. Todos sabemos que son personas que han sufrido mucho por esta razón, puesto que han sido despojados de sus tierras y han sido tratados como si fueran los esclavos, aunque ellos fueron los dueños originales. Todo esto debido a la conquista española. También otra problemática es la pobreza extrema, puesto que Chiapas es uno de los estados más pobres, o sea que su población tiene mayor porcentaje de pobreza. Y esto es porque la mayoría de su población son de los pueblos originarios. Y estos son los más vulnerables y los que viven con más carencias de todo el resto de la población, principalmente. La calidad de vida de los pueblos originarios celtales en la actualidad, como subcapítulo, consiste en la alimentación insuficiente, puesto que no les alcanza ni siquiera juntando entre todos los miembros de la familia para comprar la canasta básica. O sea, estas personas no pueden comer 3 veces al día, o sea, eso lo es visto como un lujo. Estas personas solamente tienen acceso a 1 o 2 comidas al día y eso ya es demasiado. Con la pandemia todo esto se, se incrementó y las carencias nada más se acrecentaron y la desigualdad social nada más se visibilizó más. Y las carencias de viviendas dignas de hacinamiento, puesto que no tienen recursos para construir viviendas de concreto, material como nos diría la OMS, las condiciones de vida que debemos de tener, no se puede acceder si no se tienen los recursos económicos o no existe el apoyo gubernamental de que les construya una casa digna y por lo tanto viven varias familias en una pequeña casa y con pocas habitaciones, lo cual produce hacinamiento, lo cual también es una problemática para la calidad de vida y su proceso de envejecimiento. Así como que no tienen acceso a servicios de salud. Muchos no tienen seguro social porque nunca han trabajado en empleos formales, además de que otras personas viven muy lejos de las ciudades y trasladarse hasta ahí, pues implica gastos, implica tiempo y muchas personas no se dan ese lujo, así que se recurren a la medicina tradicional, lo cual a veces no siempre les funciona y algunos han fallecido en el camino hasta ir a las clínicas, lo cual también es un problema. Los ingresos por debajo del salario mínimo. Estas personas pueden trabajar todo el día, pero aún así, por no tener esos estudios, por no tener ciertas habilidades o ser analfabetas, no pueden acceder a empleos mejor remunerados. Además de que existe una gran tasa de desempleo en Chiapas y con el confinamiento esto se agravó más. Por lo tanto, estas personas literalmente tienen muchos miembros en la familia que alimentar y no pueden eh, darse el lujo de quedarse en casa y esperar a que todo se solucione. Sin embargo, ni aún así les alcanza ni para cubrir los alimentos, mucho menos para su vivienda o su salud. Eso ya pasa a segundo término cuando no tienen ni siquiera qué comer. Además de que no cuentan con servicios básicos, es decir, drenaje, agua potable, salud, agua entubada. Ellos muchas veces tienen carencias de agua, de luz, y esto genera un impacto en su calidad de vida, así como en su envejecimiento. Así como una persona que crece
en esas condiciones no va a tener las mismas oportunidades de desarrollo de una persona que creció en otro sector económico, puesto que su envejecimiento podrá ser patológico, tendrá muchas carencias durante toda su vida y le costará muchísimo salir de esta situación si esta situación no cambia. El capítulo 3 consiste en el contexto social de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, así como la medición de la pobreza en México. La línea de bienestar mide la pobreza desde indicadores, o sea, carencias, que son 6, que las personas si cuentan con 3 o más ya se les clasifica en pobreza, si cuentan con las 6, pobreza extrema. Una es el rezago educativo, es decir, que aunque a pesar que vayan a las escuelas multigrado donde están en las comunidades, aún así no es la misma calidad de los chicos que van a una escuela escolarizada con maestros para cada materia y les enseñas de manera más eficiente. Por lo tanto, esto genera un rezago educativo y no tienen las mismas capacidades, oportunidades que los demás chicos de diferentes sectores económicos, así como el acceso a los servicios de salud. Como decía, las clínicas se encuentran lejanas, no cuentan con seguro médico y pagar servicios de salud privado es un lujo que no pueden darse porque son muy costosos. Así como el acceso a la seguridad social, también el acceso a la alimentación, o sea, la canasta básica, lo cual es como maíz, frijol, tortillas, huevos, leche, o sea, la carne es como un lujo, o sea, casi no la consumen puesto que no tienen el ingreso para ello. No pueden ni siquiera cubrir la canasta básica, lo cual es un indicador de pobreza. La calidad de espacios de la vivienda, es decir, que no haya piso de tierra, que el techo puede ser de lámina de cartón o de nylon, puede ser una vivienda rentada o propia, la calidad de la vivienda no, obviamente no es digna, obviamente implica que perjudique su proceso de envejecimiento y su calidad de vida, pero sin embargo no, si no tienen recurso económico ni siquiera para comer, ¿cómo van a poder mejorar su vivienda? Primero, tendrían que mejorar sus ingresos para poder así mejorar el resto de los indicadores de su calidad de vida, así como el acceso a servicios básicos de la vivienda, que luz, agua potable, drenaje. El impacto de vivir en condiciones de pobreza extrema en el proceso de envejecimiento y en la calidad de vida. Las consecuencias de vivir en carencia es la desnutrición. Los chicos que nacen en esta condición de pobreza extrema, sus madres están desnutridas, nace el chico desnutrido, nace con bajo peso, no va a tener el mismo desarrollo y crecimiento físico que otro niño de su misma edad en otra condición económica. Es por esto que los chicos de pueblos originarios normalmente se ven más pequeños que de su edad, aparentan tener una edad mucho menor de la que en realidad tienen por la misma desnutrición, la carencia alimentaria. De esto se deriva así como la capacidad conectiva disminuida. Estas son consecuencias negativas que conlleva vivir en situación de pobreza y pobreza extrema, así como la falta de acceso a las oportunidades para mejorar su calidad de vida. Por lógica, al haber tantas carencias, no van a tener las mismas oportunidades para que puedan salir de esa condición de pobreza y puedan acceder a mejores oportunidades, tener mejor calidad de vida. Es algo muy difícil, puesto que lleva varias generaciones poder mejorar su calidad de vida. El envejecimiento patológico. Esto es lo que nos lleva. Una persona que toda su vida sufrió desnutrición, ha tenido un crecimiento y desarrollo físico, por ejemplo, normal, y no ha tenido los recursos para atenderse en sectores de salud apropiados, por lógica tendrá muchas enfermedades, tendrá muchas deficiencias y no tendrá para nada un envejecimiento saludable o exitoso. Sería un lujo que solamente las personas de clase alta se podrían dar. Las políticas públicas ante las instituciones ante esta problemática de desigualdad social. Como mencionaba, muchas políticas públicas existen, o sea, sí, pero no se toman en cuenta y los gobiernos las ignoran y los presupuestos destinados a este sector poblacional y su desarrollo social no son utilizados para lo que deberían ser. Por lo tanto, se sabe que los recursos federales e incluso de instituciones internacionales que brindan millones de dólares para cambiar las condiciones de vida de este sector poblacional, en especial los pueblos originarios, sobre todo en Chiapas, porque es la entidad más pobre de todo
en todo el país, no se distribuyen a la población que lo necesita. Todo queda en los gobernadores, los presidentes municipales, las autoridades gubernamentales y no llega a la persona que lo necesita. La corrupción de las autoridades e instituciones impide el desarrollo social, puesto que todos estos recursos los utilizan para sus campañas políticas, los utilizan para otras cosas, pero menos para lo que de verdad deberían ser utilizados. Las personas de los pueblos originarios nunca reciben ayuda significativa que mejore su condición social. Solo reciben limosnas como un tipo de paliativos, esos son los programas sociales. Son paliativos para la pobreza extrema, que solo la prolonga por años y años, pero jamás la va a resolver. Jamás le va a dar un cambio, jamás va a mejorar su calidad de vida. Esto es verdad, o sea, solamente son paliativos. Los programas sociales que se ofrecen actualmente no están diseñados para mejorar las condiciones de vida. Eso es ficción. Actualmente solamente palian la pobreza. No hay ninguna mejora. El capítulo 4 consiste en el impacto socioeconómico de la pandemia por COVID-19 en México y la contextualización del confinamiento por COVID-19 actualmente. Es el primer subcapítulo. En este hablo sobre las instituciones y dependencias cerradas por la contingencia, sin brindar apoyo a quien lo requiere. Es decir, por la contingencia, muchas instituciones cerraron y las personas que de verdad requieren el apoyo por no tener empleo, por no tener que comer por el confinamiento o por acceder a proyectos o que necesitan algo, les cierran las puertas, no les brindan apoyo. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Quién las ayuda? Nadie. Los servicios de salud públicos de mala calidad, es decir, los hospitales públicos durante ese tiempo de la pandemia estaban muy saturados, por lo tanto eran de mala calidad e incluso la cifra de fallecimientos era mucho mayor a comparación con los servicios públicos, de los servicios privados, perdón, los cuales los fallecimientos eran mínimos, a diferencia de los públicos. La desigualdad social se incrementó y se remarcaron las diferencias entre las clases sociales. La desigualdad social siempre existió en México y sobre todo en Chiapas. Sin embargo, con el confinamiento se acrecentó, se visibilizó más. Las personas de clase media pasaron a ser pobres y las personas que estaban en pobreza extrema ahora ya pasaron a ser indigentes. O sea, esa situación está empeorando muchísimo a pasos acelerados y las instituciones ni las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en realidad no están solucionando nada. La problemática sigue y incrementa, pero no hay cambios. La imposición de la cuarentena provocó una crisis económica más grande de la historia, lo cual repercute en la calidad de vida y en el envejecimiento de las futuras generaciones y las actuales, las cuales son las más perjudicadas, sobre todo las personas de pueblos originarios, que ya desde antes de la pandemia ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y de gran carencia, así como el desempleo y la inflación de los precios de la canasta básica. Aunado a que no hay empleos, no hay fuentes de ingresos, el gobierno no dio ningún subsidio ni apoyos para las personas que no tienen empleo durante la cuarentena, que tuvieron muchos despidos, no hay apoyos, pero sí hubo una gran inflación de los precios de la canasta básica, incrementando así la crisis alimentaria. O sea, las personas literalmente pasan hambre, no tienen ni qué comer, por los precios son elevados y no tienen empleo. O sea, prácticamente Chiapas es ahora de los países, de las entidades federativas más pobres, incluso más que las comunidades africanas. Nosotros ahora somos el ejemplo de la miseria en el mundo. Ya no es África o Nigeria, ya es Chiapas. El impacto de la pandemia por COVID-19 en personas de los pueblos originarios celtales en situación de pobreza. De acuerdo a mi investigación y los datos estadísticos, adjunté unas tablas como ejemplo, de acuerdo a su alimentación y su vivienda. Con el confinamiento, la pobreza evolucionó a pobreza extrema, empeorando sus condiciones de vida de las personas, orillándolos a vivir en indigencia, puesto que ya no tienen vivienda, no tienen acceso a la educación, acceso a alimentación, acceso a empleo, etc. Eso significa que estamos al borde de una crisis alimentaria, como repetí hace rato, y las autoridades gubernamentales se quedan con los recursos de la administración pública para campañas políticas. Se han destinado miles de millones, sin embargo, todo se queda ahí, en los bolsillos de otras personas, pero nunca llegan a quienes de verdad sí lo necesitan.
La corrupción en Chiapas es algo que es muy difícil de cambiar. Por lo tanto, ese es el principal factor de que no haya desarrollo social. O sea, recursos hay. Sí hay muchísimo dinero que incluso organizaciones internacionales se preocupan y han invertido para mejorar la calidad de vida de estas personas. Pero sin embargo, las autoridades gubernamentales de nuestro estado y de cada municipio han influido en que esta situación de pobreza solo se prolongue por más años y se palia la pobreza y la población en condiciones de pobreza aumente y aumenta a pasos agigantados. Chiapas es una de las regiones con más pobreza y miseria a nivel mundial, incluso supera las regiones más pobres de África. Esas son las cifras de Coneval en el año 2018, o sea, nota con el confinamiento, pues obviamente todo esto incrementó. De acuerdo a mi investigación, el 97 de las personas 97% de las personas de los pueblos originarios celtales carece de lo más básico, o sea, la alimentación, acceso al agua, vivienda y salud. La creación de propuestas que brinden soluciones de gran impacto social, a diferencia de los programas sociales que son paliativos de la pobreza extrema, consisten en programas sociales que solo son paliativos, incrementan la condición de pobreza, que deben de reformarse y se deben de diseñar programas más eficientes que se den soluciones a problemática, que involucra a todos los sectores de la sociedad. Así como quería recalcar que los centros ecoturísticos en la zona selva, territorio de los pueblos originarios celtales, que comúnmente se cree que son fuentes de empleo o que contribuye a que la población que allí radica mejora su estatus socioeconómico y su calidad de vida, eso es mentira, en realidad no funciona así. Son financiados por empresas privadas extranjeras, las cuales desplazan a sus habitantes y los empleos que les ofrecen son muy mal remunerados, convirtiéndose en un tipo de esclavitud moderna. Las personas siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema, incluso aún más que antes, porque fueron despojados de sus tierras y sus recursos naturales. Ahora no tienen tierra donde trabajar ni cultivar sus alimentos, puesto que ya no les pertenecen, son propiedades de empresas extranjeras, lo cual es una injusticia social. También se deberían de eliminar los intermediarios. ¿Qué me quiero decir con esto? Me refiero a los recursos que vienen del gobierno federal y de instituciones internacionales que vayan directo a las personas que de verdad lo necesitan, que se ahorren pasar por el gobierno, por los gobernadores, por los representantes de organizaciones sociales, por los presidentes municipales, los ayuntamientos, que se ahorren esos intermediarios, porque precisamente ahí es donde está toda la corrupción y el robo. Si los recursos van directo a la comunidad, directo a las personas que lo necesitan, que las familias les entreguen en especie o el recurso económico para que les financien un proyecto, eso sí va a mejorar su vida significativamente, porque si siguen los intermediarios, así hayan miles de millones de dólares, siempre seguirá la pobreza y la indigencia va a aumentar aquí porque no hay empleo y las condiciones de precisamente de Chiapas son de mucha carencia y solo el 6% de toda la población chapaneca tiene todas sus necesidades satisfechas. Y es precisamente por esta corrupción y la gran desigualdad social que existe. La marginación y la cultura de las personas de los pueblos originarios no son justificantes de las carencias con las que estas personas apenas si sobreviven. Muchas autoridades gubernamentales en mi investigación descubrí que se excusan diciendo que las personas por vivir muy lejos están en marginación y por su cultura, que así viven y que están felices viviendo en pobreza extrema y sin tener que comer. Eso es una total mentira que lo utilizan para justificarse y que la sociedad no lo vea malo y lo normalice, lo cual no es así. Esas personas sufren, de verdad están sufriendo y mueren de hambre, lo cual en la actualidad no debería de ser. Estamos aquí en Chiapas viviendo como si estuviéramos en la Edad Media. Asimismo, las convocatorias dirigidas a financiar proyectos deben ser difundidas por medios escritos electrónicos, así como lo hacen con las propagandas políticas en tiempos de elecciones, porque las personas que realmente lo necesitan no tienen acceso a Internet. Si no tienen para comer, obviamente no van a tener acceso a fichas de Internet o para pagar una línea telefónica y de Internet. Por esa razón es mejor que se impriman así en carteles grandes, así como los volantes que utilizan los candidatos cada vez que hay elecciones. Allí que le invirtieran en esa difusión de las convocatorias
para que así puedan acceder a los proyectos y a las personas que ahora lo necesitan y mejoren sus condiciones de vida. Quizá no les mejoren de un día a otro, pero sí con el tiempo, al menos que tengan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda y la salud. También utilizar los recursos para crear y financiar microempresas para las familias de los pueblos originarios en situación de pobreza extrema. Es imperativo. En vez de financiar programas que nada más palían la pobreza y no mejoren en realidad la situación, es mejor darles una fuente de empleo y a la vez de ingreso a las personas para que así por familias puedan mejorar su condición. Todos colaboren y trabajen y puedan incluso crear negocios e ir aumentando, todo con la ayuda y financiamiento y asesoría de organizaciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, para mejorar su calidad de vida. En vez de programas sociales como actualmente existen, que solo ponen la pobreza pero no les mejoran en sí. Sería mucho mejor que les ayudaran a financiar microempresas y así pudieran ellos mejorar su proceso de envejecimiento a la vez. Asimismo, ofrecer capacitación y apoyo económico a las personas de los pueblos originarios para que puedan exportar sus productos nacional e internacionalmente, puesto que conocemos que esas personas son muy hábiles para elaborar artesanías, productos artesanales y también para crear productos a base de productos orgánicos de su misma región, como jabones, shampoos, etcétera, que sean exportados a otros estados o incluso a otro país, lo cual les dará la oportunidad de tener su marca, patentarlos y poder ganar aún más con sus ventas, a diferencia de lo que ganarían solo si lo venden en su comunidad, que es muy poco. Relativamente, con estas propuestas y con estas alternativas se podrá mejorar significativamente su calidad de vida, a diferencia de los otros programas que solo palian la pobreza. Bueno, esto es toda mi borrador de tesis y bibliografía. Obviamente la resumí porque es más extensa, mi crono de actividades y muchísimas gracias. Eso fue todo.